Vamos a iniciar esta presentación que hablaremos del cuidado integral del niño en el contexto del COVID-19. Yo quisiera ampliar un poco más este concepto de cuidado integral y decir un cuidado integral e integrado, ¿ya? O sea, quiero que tengan bien presentes esas dos palabras, el cuidado integral y el cuidado integrado. Esto en razón de lo siguiente. Vamos a ver, para acá se puede hacer, sí. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a atender a un niño en la consulta ambulatoria o también hospitalizado. Cuando nosotros hacemos una consulta ambulatoria, atendemos al niño por la necesidad en la cual él viene, lógicamente que nos refiere los síntomas que tiene este niño de la mamá. Como ayer hablábamos, la mamá no viene por una enfermedad en concreto, sino que ella trae como referencia un signo, un síntoma, ¿no? El doctor, mi hijito tiene fiebre, doctor, mi hijo tiene diarrea, doctor, mi hijo tiene tos, doctor, mi hijo tiene, digamos, dolor de oído, dolor de garganta, ¿no? Se le ha cerrado el pecho, es decir, nos va a dar una serie de signos o síntomas, nos va a describir. Nosotros somos los que tenemos que definir qué enfermedad tiene ese niño. O sea, la madre nos trae digamos, una expresión que nos permite iniciar el proceso, ¿no? Cuando la madre visita el establecimiento de salud y nos dice, tiene tos, ya se va a iniciar un proceso de atención, ¿no es cierto?, que nos va a permitir definir al final con un diagnóstico y un tratamiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, la atención integral está referida a la atención que hacemos al niño parece que alguien está rayando la transparencia, no soy yo. Así que, por favor, si es que alguien puede... Entonces... bueno, ya doctor, disculpe. Vamos no hay problema. Sí. Sí, probablemente algún incidente, sí, sin querer, esto lo entendemos. En estas cosas de tecnología ocurren eso varias veces. Sigamos. Entonces, el tema es que al atender al niño en la consulta ambulatoria, nosotros aplicamos también un proceso de atención, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Pregúntense ustedes mismos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando llega el niño? Preguntamos. Señora, ¿qué tiene el niño? Tiene tos, tiene diarrea. ¿Hace cuántos días? ¿Qué características tiene la tos? ¿Qué características tiene la diarrea? Etcétera. A la vez que preguntamos, vamos observando en el niño ciertas características. Nosotros podemos ir observando. Si la mamá me dice que tiene tos y yo lo veo que el niño está agitado, ya obviamente yo voy elaborando dentro de mi pensamiento una condición que tiene el niño, ¿no es cierto? Entonces una de las cosas es preguntar, observar, evaluar. Entonces son pasos que tenemos que dar progresivamente para poder atender a un niño. Entonces yo pregunto, observo, evalúo. Una vez que tengo todos esos datos, yo obviamente voy a elaborar un diagnóstico y después voy a también elaborar mi tratamiento. Pero esto tenemos que hacerlo dentro de un contexto, ¿no es cierto? Porque es diferente atender a un niño en la consulta ambulatoria si es que este es un niño y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, haciendo nuestro serum que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? O van a hacer de repente su internado en el primer nivel como está propuesto. O sea, ustedes están atendiendo consulta ambulatoria fundamentalmente. Y entonces la consulta ambulatoria les va a permitir decir, bueno, ¿en qué contexto estoy? ¿Dónde estoy trabajando yo ahora? ¿Estoy trabajando en el centro de salud de San Isidro o estoy trabajando en el centro de salud de Comas? ¿Estoy trabajando en el centro de salud de Cerro San Cosme? Es decir, hay que ver el contexto en el cual nosotros atendemos a un niño. Y esa es una lógica que da la atención integral, ¿no? O sea, vemos el aspecto físico del niño, vemos su aspecto también biológico, social y su entorno, y vemos también, por ejemplo, las características de la madre. No es igual atender a un niño, hijo de una madre adolescente, que a un niño, hijo de una madre que está entre los 25, 30 años, de repente tiene un nivel de educación superior
¿no? O un nivel de condición, digamos, económica también adecuada. Es decir, los factores que rodean a la atención en la consulta son también muy importantes. Entonces, ahí yo hago la atención integral, atiendo al niño con esa lógica, ¿no es cierto? Y lo digo esto para referirme a lo que yo les había dicho anteriormente, la atención integrada. La atención integrada es lo que yo voy a tener que hacer pensando en qué va a necesitar este niño. Si este niño que yo estoy viendo en este momento necesita, por ejemplo, un examen auxiliar, vamos a decir, estoy sospechando yo que se trate de un problema, digamos, no necesariamente anemia simple, sino una anemia que tenga otras condiciones, entonces de repente tendré que integrar a otro profesional de la salud para que me pueda ayudar. Esa integración ustedes más o menos la recuerdan así, ¿no? Cuando el niño está hospitalizado, quiero que entiendan bien, cuando el paciente está hospitalizado y nosotros tenemos algún problema diagnóstico, ¿qué hacemos para que alguien nos ayude a definir el diagnóstico de este paciente? Hacemos la famosa llamada interconsulta, ¿no es cierto? O sea, le pido al neurólogo que me ayude para resolver un tema que esté relacionado con el sistema nervioso, le pido una consulta al cardiólogo que esté relacionado. O sea, lo que estoy haciendo es integrando a otras personas. Los integro para hacer el diagnóstico, para hacer el manejo. Igual, en la consulta ambulatoria, yo voy a integrar, pero voy a integrar a otros niveles. Voy a integrar del centro de salud a un hospital materno-infantil. Ahí debe haber un pediatra. De repente no tengo un pediatra, pero tengo un médico con más experiencia o tengo exámenes que necesito. Y ahí voy a integrar de repente a un hospital. De ahí voy a integrar a un instituto donde hay un especialista, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos entre la atención integral y la atención integrada. Vamos a seguir avanzando. Entonces, yo ya el día de ayer les había mencionado esta transparencia, ¿no? En la cual también nosotros tenemos que cambiar no solamente lo que es la atención, tenemos que hacer una atención integrada e integral, sino también tenemos que cambiar la forma de atender. No atender el motivo de consulta, ¿no es cierto? Es decir, señora, ¿por qué trae a su niño? La mamá va a decir, porque está, doctor, con un dolor de garganta, y yo me voy a referir, efectivamente, me voy al lugar en el cual la mamá me ha señalado, ¿no? Y ahí corro un riesgo enorme de error, porque ahí le voy a dar la receta, pero finalmente yo me he guiado de lo que dice la mamá, por eso yo le pongo así, ¿quién hizo el diagnóstico? Varios me dijeron ayer la mamá, ¿no? Tomando este mismo ejemplo, ¿no? Bueno, yo que ya tengo muchos años trabajando en el Hospital del Niño, les puedo hacer una referencia, ¿no? Por ejemplo, traen un niño de emergencia que aparentemente la mamá le dice que está con un dolor abdominal, el médico lo evalúa por dolor abdominal y piensa que es una apendicitis, ¿no? Porque prácticamente ha hecho una evaluación en base a lo que le ha dicho la madre, ha focalizado su interés y su diagnóstico en lo que le dice la madre. Finalmente ese niño estaba siendo sospechoso de una apendicitis, se le pide exámenes para hacer la apendicectomía y se le coloca en una camilla y en una segunda evaluación otro médico agarra y nota que tiene distensión abdominal. Al tomarle la distensión abdominal, entonces dice está haciendo un hilio, hay que tomarle una radiografía. Le toman la radiografía y lo que sale es incidentalmente, una neumonía basal. ¿Puede la neumonía basal dar todo este cuadro sintomatológico y de signos que yo les he señalado? Efectivamente lo puede hacer. ¿Pero por qué se equivocó el médico? Porque hizo este tipo de atención, es decir, una atención orientada al daño, atención orientada al motivo de consulta. Y ese es un problema que nosotros tenemos que revertirlo por el bien de los pacientes y por el bien de nosotros mismos, ya que estamos cada vez más sujetos a problemas médicos legales. Entonces, esto ha sido una observación que se ha dado durante muchos años, ¿no? Que la mayoría de las acciones observadas se orientan a la atención del daño, atención a orientar al motivo de consulta, que debemos desterrar, como les hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de atención se brinda? Es justamente esa, no es una atención orientada al daño, ¿no? Y debemos de tener en consideración que más allá de utilizar los elementos de diagnóstico, las herramientas de diagnóstica que tenemos,
como saber, por ejemplo, el estetoscopio, el otoscopio, debemos siempre desarrollar, lo primero, una buena anamnesis, un buen examen físico y obviamente ayudarnos de todos estos instrumentos. Recuerden ustedes que el uso del estetoscopio requiere cierta pericia clínica, no me van a dejar mentir ustedes que cuando han examinado a un paciente, alguien de sus 4 o 5 compañeros que están en el grupo dice, oye, él tiene crepitantes. A ver, para escuchar. Otro dice, no, no son crepitantes. A ver, yo no son sus crepitantes. Eso implica que el uso de estos signos tienen también un valor predictivo. Y en el caso de las infecciones respiratorias agudas, por ejemplo, un signo que tiene un alto valor predictivo es simplemente el contar muy bien frecuencia respiratoria, el observar tirajes, más valor predictivo positivo para descartar neumonías que en el examen con el estetoscopio. Entonces tenemos que marchar, tenemos que ir de acuerdo a una serie de, digamos, criterios que no debemos dejar pasar. Bien, entonces la obtención orientada al daño, como le dije, debemos de desterrarla, ¿no? Y tenemos que preguntarnos si se puede atender de otra manera, y la respuesta es que sí. Se puede atender de otra manera a los niños y niñas que nos necesitan y son el futuro del Perú. Entonces, es brindando una atención integral e integrada, que ya les he señalado y vuelvo a este discurso porque es para nosotros que tenemos muchos años ya en el ejercicio de la profesión, es muy importante y por lo que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? En la cual se evalúe con un enfoque de proceso y de respeto a los derechos del niño. ¿Cuál es este enfoque de proceso además? Es decir, que siga una secuencia, ¿no? Que no saltearme pasos, porque yo no voy y de frente diagnostico. Yo pregunto, observo, evalúo, diagnostico y trato. No voy a preocuparme como decir, ¿y qué le doy? ¿Qué tratamiento le doy? No, primero es preguntar, observar, evaluar, diagnosticar, tratar, dar una consulta de control, dar consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es lo que quisiera que ustedes entiendan esta lógica. Entonces, nuestro gran reto es descartar la atención infantil rutinaria, que esté enfocada en el motivo de consulta, que refieren los padres. Esto se refiere a la atención del daño. No debemos atender el daño, debemos atender integral e integradamente. Raramente incluye medidas preventivas, ¿no es cierto? La atención infantil rutinaria nos vamos a simplemente recetar y nos volvemos pues personas que simplemente recetan y no desarrollan la medicina como tal, ¿no? En los casos de los niños, mucho tiene que ver la evaluación ambiental, la información y la educación para la promoción de la salud. Eso es clave para la atención de los niños en todos los lugares en los cuales nosotros tenemos que hacer una intervención de manera adecuada, ¿no? Entonces lo que hay que tener en consideración es eso. Otra cosa importante, por ejemplo, es que nosotros tenemos que saber que existen intervenciones, ¿no? Que son intervenciones preconcepcionales, concepcionales y postconcepcionales. Es decir, acá estamos trabajando con el enfoque orientado hacia la madre. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una gestante y cuando ustedes vayan a trabajar al primer nivel de atención y hagan consultas de toda naturaleza, no necesariamente pediátricas, sino como médicos generales que todos hemos sido en un momento, atendemos todos los pacientes de todos los grupos de edad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Saber que durante el embarazo una intervención ampliamente conocida y que ya tiene evidencia de hace muchos años es el suplementar con ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que esta ingesta de ácido fólico disminuye el riesgo de defectos del tubo neural, ¿no? Que da origen a un problema hacia el cerebro y médula espinal, ¿no? Por ejemplo, una espina bífida, etcétera, ¿no? Y esto debe darse, por ejemplo, 2 meses antes del embarazo, hasta 3 meses después del inicio del embarazo. Entonces, tenemos que tener, existe evidencia suficiente como para hacer este tipo de intervenciones. Pero no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, la consejería, ¿no? En la planificación familiar es otra intervención que se tiene que hacer para que justamente haya un espacio adecuado, lo que llaman el periodo intergenésico, que permite a la madre y al niño también tener condiciones adecuadas para supervivencia.
Podemos también, otra intervención es prevención del embarazo en los adolescentes. Entonces hay toda una serie de cosas que no son solamente tratamientos, sino actividades de tipo preventivas, que ustedes tienen que tenerlas en consideración. Si ya estamos dentro del parto, si lo anterior fue antes del parto, y ya estamos dentro del parto, nadie duda, han salido diferentes trabajos, algunos probablemente hayan podido cuestionar toda la eficacia de este método, pero se sabe que hay una muy buena base, digamos, de tipo científica sustentando el pensamiento tardío del cordón umbilical, ¿no? Entonces, cuando nace el niño, ¿no es cierto? No es cuestión de que inmediatamente se le pince el cordón umbilical, sino hay que dejar que haya una transfusión materno placentaria hacia el feto, ¿no es cierto? Y esto va a determinar que nosotros podamos darle un volumen, hacer una transfusión de sangre desde la placenta al niño, al recién nacido, que le va a permitir tener niveles de hierro adecuados y prevenir el aspecto de la anemia, que es una de las cosas que nosotros como país nos afecta, ¿no es cierto? Hemos dicho que el 40% de los niños menores de 36 meses tienen anemia, ¿no? Y después las intervenciones, por ejemplo, después del parto, ¿no? Es decir, aquellas que se refieren a los controles de las visitas para el cuidado recién nacido. Miren, hace algunos años nomás, después que nacía el niño, no se le veía y no se le controlaba sino hasta después del mes, o sea, después que pasaba el periodo neonatal. Y la pregunta es, ¿cuál es la primera causa de muerte a nivel, cuál es la primera causa de mortalidad infantil a nivel nacional? La primera causa de mortalidad infantil justamente se da en el periodo del recién nacido, o sea, en los primeros 28 días. Por lo tanto, este control de los niños, estas visitas integrales para el cuidador son sumamente importantes. Entonces, ya sabemos las intervenciones, ¿no es cierto? La primera visita después del parto domiciliario, a las 48 horas de alta, la segunda visita entre la segunda y la tercera semana de vida, y una visita a la familia que no lleve al recién nacido su control a las 48 horas. Control a los 7, a los 15, a los 21 días. O sea, eso ya está hasta normado y tiene que hacerse. Les comento un caso ahorita de la vida real. Yo participo aún todavía colaborando mucho con un hospital nuevo, que es el Hospital de Villa Salvador, donde se producen partos. ¿Y qué se está haciendo frente a esta pandemia que no permite que una vez que salen los niños, los recién nacidos, no se les evalúe? Se les está haciendo monitoreo a través de, en estos mismos días de visita, se les hace monitoreo por teleconsulta, ¿no? Telemonitorización, teleorientación, todas estas modalidades nuevas que han aparecido, pero no se le deja de lado. Obviamente, este es algo que tendríamos que ir recomendando siempre a la familia, que si hubiera algún problema de tipo, digamos, también se les enseña, lógicamente, a la madre que reconozca signos de peligro, para que ella pueda visitar a su establecimiento de salud más cercano y de ahí le puedan orientar qué es lo que tenga que hacer. En todo caso, ese es un elemento que tiene que conocerse como una medida muy efectiva, como una intervención del postparto. Entonces, la atención infantil rutinaria, para seguirle dando a este tema que ya no lo queremos ver, contribuye a las oportunidades perdidas. O sea, se pierden oportunidades en el diagnóstico precoz y tratamiento. Se nos pasan las cosas. No hacemos medidas preventivas, no promocionamos la salud de la niñez, de la madre, también del acompañante y obviamente de la familia, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en consideración. Entonces lo que necesitamos ahora es darle un nuevo enfoque a la atención del niño, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer esta propuesta. Entonces, en la atención de IEPI, seguramente algunos que hayan entrado al manejo del software, ¿no? Hay un formulario de atención. O sea, el software también avanza en este mismo ritmo, ¿no? Sigue en una secuencia. Primero en el software está sobre cómo comunicarse con la madre, ¿no es cierto? Cómo hacer la comunicación con la madre. Ahí habla mucho de los momentos en los cuales es muy importante
que uno se comunique con la madre, teniendo en consideración que a veces nuestras actitudes y nuestra forma de comunicar no son las adecuadas. O sea, uno de los elementos más importantes para poder tener éxito terapéutico es que la madre, porque ellos son en casa los que tienen que cumplir las indicaciones que le dan, tengamos una buena comunicación, una muy buena comunicación. Ya se hizo un estudio en el Hospital del Niño por un residente que encuestó a las madres después de la salida del consultorio. Y entonces, ¿qué pasaba? Que finalmente casi la mitad de las mamás no tenían claro lo que tenían que hacer con su niño apenas salido del consultorio. Y ese es un tema de comunicación, ¿no? Por eso es que nosotros no solamente como médicos debemos de tener competencias, digamos, técnicas relacionadas con la medicina, sino también con la comunicación, ¿no? Con el arte de comunicar. Nosotros médicos a veces tenemos que comunicar eh, tenemos que comunicar, noticias muy tristes, fallecimientos, enfermedades, digamos, de curso crónico, y entonces la comunicación cobra ahí un papel muy importante. Y como está en el software, primero ustedes verifican signos de peligro, ya está señalado, por ejemplo, de los menores de los niños de 2 meses a 4 años. Después continúan con tos o dificultad para respirar, diarrea, fiebre, problema de oído, problema de garganta, verificar si presenta desnutrición y anemia, verificar si hay antecedentes de vacunación, evaluar la alimentación de la niña o el niño, si está anémico, si tiene nutrición o si es menor de 2 años, y evaluar otros problemas. Ustedes ven aquí que algunos están en rojo y otros están en verde. Quiero que entiendan bien por qué. Cuando yo digo verificar, quiere decir comprobar. No le voy a preguntar, por ejemplo, en el caso de verificar si presenta desnutrición, anemia a la mamá. Señora, ¿su niño tiene anemia o está desnutrido? No, yo tengo que comprobarlo. Para eso tendré que pedir un dosaje de hemoglobina o tendré que ver signos clínicos relacionados con la anemia. Y cuando digo verificar antecedentes de vacunación, quiere decir que yo tengo que pedirle a la mamá que me dé su carné de vacuna. ¿Me entienden? Entonces verificar, el verbo mismo lo dice, implica nosotros comprobar. ¿No es cierto? En los signos de peligro ustedes ven que hay verificar si el niño está letárgico o comatoso. Yo no le voy a decir a la mamá si está letárgico o comatoso, yo tengo que comprobarlo. Señora, su niño se acaba de dormir, está despierto, tratar de despertarlo, que nos dé algún signo de que el niño realmente no tiene un problema. Entonces hay que tener en consideración todas estas cosas. Los demás que están en verde son condicionales. Por ejemplo, si la mamá me dice, señora, su niño tiene tos, y me dice que no tiene tos, yo no voy a insistir, pues, todo señor tiene que tener tos, no tiene tos, pasaré, pues, tiene diarrea, y cuando me dice que tiene tos, yo voy a entrar acá, y en la secuencia que están ustedes aprendiendo en el software, le dice, en el programa YEPI, le dice, tos, sí, ¿hace cuánto tiempo? ¿No? Después habla contar frecuencia respiratoria, observar tirajes, ¿no? Observar y escuchar si hay estridor, sibilancias, etc. Entonces, ya cuando dice sí, entramos. ¿Tiene diarrea? Sí tiene diarrea. ¿Hace cuánto tiempo? Tanto tiempo. ¿Tiene sangre o no tiene sangre? Entonces, si yo le digo, ¿tiene diarrea? Sí. Y entonces voy a decir, bueno, ¿hace cuánto tiempo tiene? ¿Es aguda o persistente? ¿No es cierto? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? Disentérica. ¿No? ¿Tiene más de 14 días? Diarrea persistente. Es decir, yo voy a tener acá toda una serie de, en base a lo que pregunto simplemente, y lo demás tengo que comprobarlo. Muy bien, acá también el problema de tiene fiebre, van ustedes a decir que lo importante es que ahí sí tenemos que creerle a la madre, y si nos dice que tiene fiebre, y ha tenido fiebre en la noche, y ahora no tiene fiebre, no se pongan ustedes en un sentido de esos que llaman los cuadriculados, ¿no? Si la mamá les dice, créanme, ¿ya? Muy bien, digamos. Entonces, en el primer nivel de atención, ¿cómo vamos a trabajar? ¿No? Que es algo que yo creo que sí va a poder tener, digamos, bastante desarrollo en esto a partir de lo que nos está golpeando, que es el tema de, digamos, de la pandemia, ¿no? Yo voy a empezar a evaluar al niño preguntándole acerca de los problemas que tiene el signo de peligro, y si es que acá hay signo de peligro y tengo un signo de peligro, ahí inmediatamente debo estar muy, muy, muy concentrado en evaluar rápidamente esto para decidir cuál es la condición del niño. Si yo tengo un signo de peligro, probablemente el niño voy a clasificarlo en una condición de, según estos colores, en rojo,
¿no? Y seguramente si yo estoy en el primer nivel de atención voy a tener que integrar a otro nivel, o sea, voy a derivarlo. ¿A qué nivel voy a integrar, no? A un centro materno infantil, a un hospital, a un instituto. Y para eso tengo que conversar con los padres, tengo que aconsejarlos, tengo que decirles, porque se ve bien fácil, ¿eh? Pero cuando ustedes estén trabajando, muchas veces los padres, y cuando uno está haciendo su salud, sobre todo en provincias, los padres eh, trabajan, y esta pandemia nos ha demostrado que mucha gente trabaja en el día a día, y cómo va a ser para dejar a su hijo y va a llevarlo hasta allá, dónde lo van a tener. Es decir, uno tiene que cruzar toda una serie de cosas que realmente son difíciles de comentar ahora, pero tienen mucha de realidad. Si es que, por ejemplo, no tuviera signos de peligro, yo también voy a seguir evaluando por estos síntomas principales, verificar, como le dije, lo mismo, desnutrición, anemia, vacunas, evaluar otros problemas, ¿no? Evaluar por problemas de alimentación y otros problemas. Entonces así yo voy a poder clasificar la condición del niño, o en todo caso diagnosticarla, y si es que cae en una patología que requiera fundamentalmente tratamiento en el hogar, por ejemplo, el resfrío común, ¿no es cierto? O de repente requiere yo pienso que es un resfrío común, pero además de repente este niño tiene, por ejemplo, un cuadro de diarrea, ¿no? Pero sin deshidratación. Entonces yo voy a tener que darle algún tipo de tratamiento, de repente yo considero ahí hacer un plan A o de repente un plan B, que es un tratamiento con sales de hidratación oral, pero yo siempre tengo que trabajar con los padres, ¿ya? Entonces cuando yo tenga patologías que no tienen mucha complejidad, lo importante siempre es integrar. ¿Integrar a quiénes? A los padres. Cuando yo tenga una patología de alta complejidad, o sea, una patología muy compleja, voy a tener que integrar a quiénes? A mis colegas que están en otros hospitales u otros servicios y aconsejar a los padres para que podamos llevar a ese niño hacia otro nivel. Esa es una de las propuestas, ¿no es cierto? Entonces, en el primer momento, como le dije, si yo estoy en estos dos puntos de acá, voy a integrar a los miembros del hogar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ellos sepan darle bien los medicamentos orales, sepan tratar las infecciones locales, por ejemplo, una herida, una quemadura que no tenga amplia extensión, etcétera. Todas estas cosas que ustedes van a ver, ¿no? Cómo alimentarlo durante la enfermedad, ¿no? Seguir las recomendaciones alimentarias, cuándo regresar al establecimiento de salud y cuándo va a regresar cuando sea necesario, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas que nosotros tenemos que decirles a los padres son parte de nuestro trabajo en el primer nivel de atención. Ya cuando la cosa se hace más compleja, obviamente yo voy a tener que referir a un hospital 2 o un hospital 3, por ejemplo, ¿no? Y en el cual van a triarlo en la emergencia, van a evaluarlo, van a hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, de patologías que pueden ser complejas o no, y van a monitorearle por eso de su paciente una vez para que una vez esto solucionado regrese nuevamente a nuestro establecimiento de salud y nosotros tengamos que hacerle seguimiento. Entonces aquí está la figura total, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? La integración a otros servicios, la integración al hogar es muy importante de acuerdo a cómo nosotros clasifiquemos la patología del niño. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos los pediatras, no? O sea, los pediatras hacemos generalmente un examen completo, tenemos todos los signos y los síntomas, hacemos un diagnóstico preliminar, ¿no? A veces solicitamos pruebas de laboratorio, hacemos un diagnóstico diferencial, un diagnóstico final, una estrategia de tratamiento, procedimientos, tratamiento, consejería, seguimiento. Entonces nosotros tenemos una secuencia de pasos que nos da nuestra especialización, ¿no? Y entonces, esto de acá no se puede seguir si no se tiene una base de unas competencias que uno lo adquiere durante la residencia. Cuando nosotros tenemos conocimientos básicos, bien sentados, pero sirven para salvar vidas, nosotros tenemos que darle un enfoque como es la estrategia. Evaluamos y evaluamos al paciente si tiene signos de peligro, evaluamos sus síntomas, evaluamos su estado nutricional, su estado de nutrición, evaluamos otros problemas y en base a esta evaluación nosotros decimos, este es un paciente que tiene un resfrío, lo manejamos en el hogar. Este es un paciente que tiene una neumonía, pero esta neumonía puede manejarse en el hogar. No todas las neumonías se hospitalizan. O este es un paciente que tiene una disentería y necesita un tratamiento antibiótico, pero ese tratamiento específico, que para esa disentería, ¿no es cierto?, lo vamos a realizar en el hogar.
O de repente necesita referencia. Yo digo, no, no, este paciente no lo voy a poder tratar acá, este paciente necesita ser referido. Entonces esto ya es como una clasificación, lo que tenemos que hacer operativamente. ¿Ya? O sea, hacen ustedes su evaluación, ¿no es cierto?, su diagnóstico, clasifican qué cosa es lo que voy a hacer y en base a eso determinan el tratamiento. Y lógicamente va a venir después la consejería y el seguimiento. Entonces, la atención integral es la que uno hace directamente al niño, ¿no?, en el establecimiento de salud, ¿no? Conversa con la madre, pregunta, observa, evalúa, diagnostica, trata, ve qué condición tiene la madre, cuál es la condición del niño, cuál es su entorno en el cual él vive, qué familia tiene, qué recursos tiene, qué soporte a nivel de la comunidad tiene. Esa es una atención integral, y la atención integral la hago yo, ¿no es cierto? Acá estoy yo atendiendo justamente un paciente, ¿no? Entonces, y esto es en Huancavelica, y entonces, digamos, atendemos al paciente, ¿no? Y después de ahí, ¿no es cierto?, la atención integrada está relacionada con los elementos que yo tengo que tener en consideración para poder hacer mis referencias, ¿no? Cuando ustedes lleguen a hacer su serum y empiecen ya a trabajar, que es la parte más importante que van a tener en su vida, donde uno pone en operatividad todos los conocimientos que tiene, ¿no? Dirán, bueno, yo atiendo así, hago diagnóstico y digo, ¿qué hago? Tratamiento en el hogar. Tratamiento específico en el primer nivel de atención, pero en el hogar porque los padres me van a ayudar. No, tengo que referirlo, ¿no es cierto? Voy a referirlo, entonces yo tengo que hacer mi hoja de referencia, tengo que comunicarme con el centro de referencia, tengo que decirles, estoy enviando un paciente que tiene tales o cuales características. Entonces, todo eso va a ser muy importante para poder tener una lógica de atención muy, muy, muy consolidada. Entonces, bueno, esta es una propuesta de las guías clínicas que sacó el Ministerio de Salud, en la cual, por ejemplo, decía, no, la neumonía en el primer nivel se trata así, en el segundo nivel se trata así, en el tercer nivel se trata así. Nosotros vamos un poco con eso, ¿no es cierto?, porque igual para la diarrea, para la anemia, nosotros más bien planteamos la propuesta ¿no? Decimos, no, el niño tiene una neumonía, una diarrea, entonces yo voy a definir si lo trato de hablar en la comunidad, lo trato en el establecimiento de salud y lo controlo o hago la referencia. ¿Está bien? Aquí participa mucho como soporte la familia, la comunidad y la organización comunitaria. ¿Entienden? Entonces, aquí me estoy diciendo yo por qué patología lo voy a atender, cómo lo voy a atender en el primer nivel de atención y si necesito referirlo a otro nivel del sistema, ¿no es cierto? Y si es que yo hago este tratamiento, ¿no es cierto?, ¿quiénes hacen este tratamiento? Los médicos generales o los médicos de familia u otros profesionales de salud de diferentes especialidades. Recuerden que cuando uno está haciendo su serum o trabaja en un establecimiento de primer nivel, a veces solamente hay un médico. Es el equipo básico, un médico, una enfermera, un obstetra, un técnico. Y cuando ustedes no van, ¿los pacientes dejan de enfermarse? No, los pacientes van a seguir viniendo y la enfermera, el técnico van a asumir un rol, obviamente, de orientador, ¿no?, de dar consejería, de prevenir, de detectar de repente si es que estos pacientes, porque ellos ya de la experiencia, detectan si es que hay algún problema y definir su referencia, ¿no es cierto?, donde van a atenderlo ya profesionales de la salud con alto, mediano nivel de especialización, ¿no es cierto? Yo voy a referir de repente a un niño que digo, bueno, este es un niño menor de 2 meses que yo he encontrado en él, que es un niño que tenía macroglosia, tenía cierta ictericia, tenía la fontanela posterior amplia. Entonces yo digo, bueno, este es un niño que estoy sospechando que tenga un hipotiroidismo congénito. Entonces voy a tener que de repente transferirlo a otro lugar para que le hagan las pruebas que no las hacen en el primer nivel, TSH, T4, etcétera. ¿No es cierto? Entonces de ahí defino, sí, eso es un hipotiroidismo congénito, lo voy a mandar a un hospital de segundo nivel, por ejemplo, ¿no? En el hospital de segundo nivel hay un pediatra y además tiene los medicamentos para tratarlo y probablemente lo pueda tratar. Pero si hay una condición especial con él, lo va a mandar hasta el instituto, donde ya tenemos a un pediatra endocrinólogo. Es decir, esa es la especialización y la subespecialización que vamos a necesitar, pero solamente para los casos que sean necesarios.
¿cierto? Tenemos que prepararnos para hacer la contención en el primer nivel, porque los institutos deben servir para los temas de alta especialidad y así poder manejar mejor la salud pública. Entonces, por ejemplo, los signos de peligro, los que ya han podido entrar al software, ustedes saben, dice el niño no puede lactar o comer para niños de 2 meses a 4 años, el niño vomita todo, el niño ha tenido convulsiones, está convulsionando, el niño está letárgico o inconsciente. Son elementos que hay que preguntar, ¿no es cierto? En el contexto de la pandemia por COVID, también nosotros siguiendo la misma lógica que hemos estado explicando hace un momento, también tenemos que tener en consideración eso, ¿no? Con el mismo enfoque de IEPI se aplica para, ¿no? Aquí quiero hacer referencia a algo que es importante, ¿no? El 20 de mayo, ¿no es cierto? Durante la pandemia, ¿no? La referencia a primer nivel de atención decía, es una forma de organización de la oferta de servicios de salud que constituye la puerta de entrada al sistema de salud. Es decir, si es que se organiza bien el sistema de salud, todos los pacientes deben entrar por el primer nivel de atención, por el centro de salud, ¿cierto? Por el centro de los 1-1 que ustedes conocen, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, etcétera, ¿no? Donde se van a desarrollar principalmente actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos, control de daños, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos. Es decir, todo lo que ustedes tienen que hacer como médicos generales. De ahí después ustedes definirán el transcurso de su vida, qué especialidad quieren seguir. Pueden también seguir el tema de la especialidad de medicina en la familia. Pueden continuar como médicos generales. La cosa es que ustedes desarrollen y contribuyan a el sistema de salud desde donde estén. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Con esa lógica de estrategia, ¿no es cierto? Yo pregunto, ¿no? Entonces, si es un caso sospechoso o leve de COVID, me voy a preguntar, ¿este es un caso sospechoso, leve de COVID? Entonces, preguntaré si tiene tos, si es malestar general, qué me puede decir la mamá, yo qué puedo observar, si es que hay dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Preguntaré si es que hay un contacto directo en la familia, lo cual va abonando, ¿no es cierto? Entonces todo, ¿no? Recuerden que para la tuberculosis, ¿no es cierto?, que tanto nos ha enseñado, ¿no? Nosotros decíamos, ¿no? Tiene síntomas, criterio clínico, ¿no es cierto? Ya, síntomas y signos, criterio clínico, ¿no es cierto? PPD, criterio biológico. Radiografía, criterio radiológico. Alguien está en la casa con tuberculosis, criterio epidemiológico, y punto. O sea, la medicina es una suma de probabilidades. Este paciente es hipertenso, es obeso, es diabético, tiene todo lo para sufrir un infarto de miocardio. ¿Entienden? Entonces, son cosas que la medicina tiende a ser, finalmente, si que lo vemos desde el punto de vista de lo que es las cifras estadísticas, ¿no? Es una suerte de probabilidades, ¿no es cierto? Entonces digo, tiene tos, ¿sí? Tiene frecuencia respiratoria aumentada, tiene tirajes, tiene politirajes, tiene una saturación de oxígeno de menos de 92, y entonces yo diré, esta es una neumonía, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que desarrollar, esos criterios. Entonces acá también si es que es contacto, si es que es contacto se notifica, se hacen preguntas adicionales, ¿no? Riesgos sociales, la escolaridad materna, el hacinamiento, la depresión, es decir, si tiene factores de riesgo personal, si es un niño de bajo peso al nacer, si es un niño menor de 2 meses, si es que hay un tema de desnutrición, de anemia, no tiene inmunizaciones, tiene otras enfermedades, otras patologías que no necesariamente son enfermedades infecciosas, puede ser que sean otro tipo de enfermedad, pues un niño dado con una cardiopatía congénita, asociada más un problema de fiebre y dificultad para respirar. Es decir, ahí está toda la riqueza de lo que nosotros podemos hacer como clínicos para poder hacerlo adecuadamente. Entonces, después observar, ¿no es cierto? Preguntar, observar, ¿no? Evaluar, determinar si hay signos de peligro, ¿no? Como no puede lactar o beber, vomita todo, presentado convulsiones, apnea, cianosis, deshidratación. Si no, utilice los cuadros de IEPI. Entonces, ustedes van acá y pueden decir, no, bueno, este chico tiene falla respiratoria, tiene falla multiorgánica, está en shock, este chico es un caso severo, tiene que ir hospitalizado a una unidad
de cuidados intensivos probablemente, ¿no es cierto?, donde van a tener que darle tratamiento específico, de soporte, monitoreo continuo, ¿no?, etcétera. No, de repente tiene respiración rápida, sensación de falta de aire, está desorientado, confuso, una temperatura mayor de 38, dolor de pecho, ¿no?, una cianosis, una saturación de oxígeno menor del 95%, es decir, signos clínicos o radiológicos de neumonía, una prueba rápida. Entonces puede ser que sea un caso moderado, puede ser que sea una prueba rápida negativa. Yo debo estar pensando que este niño puede tener un COVID si es que hay, por ejemplo, un contacto directo. Y acabo de tener que, si estoy en el primer nivel, referir para que lo hospitalicen o hospitalizarlo en una sala de aislamiento para COVID. Es decir, registrarlo, es decir, tengo que hacer toda una serie de actividades relacionadas con lo que yo he clasificado o he diagnosticado, ¿no? Y si es que yo tengo, ¿no es cierto?, un caso sospechoso leve, ¿no?, si es que ha habido algún contacto directo, una prueba negativa sin factor de riesgo, una prueba rápida positiva con factor de riesgo, o tiene una prueba de PCR, etcétera, ¿no? Pero puede ser que el niño no tenga mayor simbología, yo lo pueda catalogar como un caso leve, voy a hacer un seguimiento, ¿no? Puede ser que haya un seguimiento clínico a distancia, como un seguimiento clínico presencial, ¿no? Es decir, si a distancia no me refiere a ningún problema, pero si me refiere a algún problema voy a tener que ir a verlo, ¿cierto? Mantener al niño bien hidratado, digamos, lo que tenemos que cumplir, como son el lavado de manos, el uso de mascarillas, no medicamentos para el manejo de la fiebre o de algunos otros signos. Si es que hay sibilancias hay que tratarla, ¿no? Y es decir, hay que tener en consideración una serie de... Entonces acá, por ejemplo, esta es una propuesta, ¿no?, hecha por unos médicos, pero se dan cuenta cómo se enfoca. Esta es una de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y aquí hablan AIEP, como ustedes ven acá, ¿no? Sí, AIEP, dicen, ustedes hacen toda una serie de cosas porque la estrategia no es una estrategia nueva, es una estrategia que tiene 23 años, que en el país avanzó muchísimo hasta el año 2010, 2012, en la cual se hizo el software que ustedes tienen, y después por razones que digamos, algún día tendrán que dar cuenta, porque si es que esto hubiera sido mucho más desarrollado hoy día estaríamos mejor desde el punto de vista de salud infantil. Se ha dejado un poco de lado, pero nosotros desde la academia, desde la universidad de ustedes, siempre seguimos haciendo esta propuesta porque creemos que es la mejor para el beneficio de los niños. Creo que ahí termino y espero las preguntas que ustedes crean convenientes. Doy pase al doctor Cardoso y al doctor Dávila, no sé, para que pongan un comentario adicional de repente. Gracias. Gracias, Carlos. Jóvenes, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Por favor, este es el momento de las preguntas. Sí. Gracias, doctor Urbano. Sí, por favor, alumnos, pueden hacer sus preguntas si quieren por el audio o si gustan por el chat y las vamos leyendo. Creo que salgo de acá. Mientras se animan los jóvenes, entonces yo voy a aprovechar para dar algunos anuncios de servicio para los jóvenes. Miguel, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Por supuesto, Carlos, adelante. Gracias. Dime, Carlos Urbano, ¿qué tan importante es la estrategia en situaciones como esta, de pandemia, ¿no? Porque hay que ponerlas en la realidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a partir del año 2010 hubiéramos seguido reforzando esta estrategia y cómo nos hubiera agarrado la pandemia, especialmente en el primer nivel de atención? Esta estrategia, como tú sabes, Carlos, Miguel, lógicamente también, es una estrategia que nace en el primer nivel de atención como una propuesta a la integración de los programas. Es decir, a no ver, antes tú te acordarás que había un programa IRA, EDA, PAI, CRED, ¿no? Entonces era ver un poco fraccionado al niño, y en este tiempo es ver todo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que hubiera sido una enorme estrategia muy, muy importante previo a esto de la pandemia en relación a la anemia y a la desnutrición, que en algunos lugares se ha conseguido obviamente disminuir, ¿no?
hubiera permitido también tener la lógica de la atención integrada, es decir, saber cómo es que vamos a referir, qué es lo que se va, es decir, hubiera favorecido inclusive la comunicación entre lo que ahora ha sido una fuerte debilidad, que es el primer nivel de atención. Entonces, hubiera dado un mejor soporte, hubiera tenido una línea de trabajo que, lamentablemente, esto pues no abarca a todos, ¿no? Los grupos de edad, ¿no? Abarca a los niños. Y durante la pandemia mucha preocupación ha habido por los adultos. En los niños no nos hemos preocupado porque muchos de ellos han sido asintomáticos o con, digamos, oligosintomáticos, ¿no? Pero ya se sabe ahora que también son grandes transmisores de la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que aplicada con buen criterio, ¿no? Hubiera servido para fortalecer, sobre todo en relación al primer nivel de atención, que ya nosotros habíamos tenido el año pasado, casi el anteaño pasado, un primer campanazo en relación al tema de la falta de incubadoras. ¿Se acuerdan? Entonces, muchos de estos, y no sé qué estará ocurriendo, son observaciones que también las he podido leer, pero, por ejemplo, durante la pandemia, los casos de partos de prematuridad ha disminuido. No sé si es que esto tenga que ver también con la menor movilización de las gestantes, algunas que seguramente la misma actividad del trabajo y todo, ¿no? Nos ha hecho que esto sea una variable a considerar, pero es un elemento importante. Lo otro es que yo sí creo que sistematiza mucho la atención, mejora la calidad de la atención, minimiza el error, ¿no? Minimiza el error, porque al tener una secuencia de pasos, es decir, tú haces A, B, C, D y E. Entonces, al hacer todos estos pasos, estás cogiendo todo. Es igual como cuando los ingenieros de vuelos hacen la revisión del avión, ellos no revisan solamente las llantas, sino revisan A, B, C, D y E para minimizar el riesgo de accidentes. Y esto es lo mismo, es la misma lógica, ¿no? Tú tienes una metodología que sistematiza la atención, que te trabaja en un proceso de atención que busca mucho la parte comunicativa del que tiene con la madre y permite visualizar al médico mucho más allá del terreno en el cual atiende. Dice, ¿a dónde voy a referir? ¿Qué voy a necesitar? ¿A quién voy a transferir? ¿Qué cosa es lo que está necesitando mi establecimiento? Le veo muchas ventajas, Carlos. Yo sé que tú eres una persona que que trabajas desde el punto de vista de toda la parte endocrinológica y tú solamente habrás visto pues, que vienen a veces pacientes ya, digamos, pasado un periodo importante en el cual se debe haber hecho ese tratamiento, el diagnóstico, y donde han fallado a veces en el primer nivel. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer. Me parece que por ahí va, no sé, Miguel, de repente, como es un experto en la OPS, él puede darte algunas luces más, ¿no? Gracias, Carlos. Yo lo voy a poner desde otra perspectiva. Primero, para reforzar lo siguiente. Hemos dicho que IEPI fue vista como desde un comienzo, desde los años 90, como una estrategia, una manera de enfrentar los problemas prevalentes de la niñez. Y como estrategia yo pienso y quiero que los jóvenes entiendan que tiene tres componentes fundamentales. El primer componente es que si yo decido implementar esta estrategia, obviamente yo tengo que delimitar un ámbito geográfico territorial. Eso se llama enfoque territorial. Es decir, si yo decido, por decir, implementarlo en el distrito del INSE, yo delimito al INSE como un distrito y entonces el componente de organización, que es el primer componente de la estrategia IEPI, tiene como columna vertebral es que yo debo hacer un plan de acción. Un plan de acción donde yo identifique cuáles son los principales problemas que enfrentan la salud de la niñez. Pero como además tiene el enfoque de curso de vida, los niños, sobre todo los niños pequeños, y ha hecho bien Carlos en poner énfasis en que en este momento la mayor carga de mortalidad está en el recién nacido, en el neonato. Obviamente ellos dependen de la salud de las madres, particularmente de las mujeres en edad fértil o de la misma gestante. Entonces, ese plan de acción
tiene que tener justamente ese análisis de oferta y demanda. ¿Qué le debo yo ofrecer a esa mujer en edad fértil para que no se embarace desde el punto de vista de la adolescencia? Porque la edad ya pone en riesgo la salud del recién nacido. Entonces, es clave que entiendan ese componente: enfoque territorial, enfoque de derechos, salud sexual y reproductiva, enfoque de curso de vida. El otro componente es el componente clínico, que es donde más se ha centrado Carlos, que es protocolos de atención, de cómo yo soy más eficiente en hacer una atención integral e integrada, como lo ha mencionado, durante los momentos que la madre y el niño interactúan con el personal de salud, sea médico, enfermera, obstetriz, odontólogo, técnicos, etcétera. Ese es el componente clínico, que son protocolos de atención. Y el tercer componente de la estrategia es el componente comunitario, donde lo que nos enseñan, yo me voy a explayar un poco de eso mañana, es cómo yo debo trabajar a nivel de familia y comunidad, porque al final de cuentas, la mayor parte de las enfermedades prevalentes de la infancia, lo que necesitan es que la familia y la comunidad se adhieran a determinadas prácticas que yo enseño. Por ejemplo, ahora, lávense las manos. Excelente el mensaje, nadie puede dudar de ese mensaje, pero no estamos sabiendo cuál es el entorno de las familias en los diferentes distritos de Lima, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante. Lo primero que hay que entender es eso, que se necesita implementar, y eso es lo que fueron los resultados de la evaluación de impacto de IEPI que se hizo en 12 países, pero que al final solo se publicó lo de Tanzania y Bangladesh. Es que justamente la estrategia tiene impacto en la medida que yo implemente de manera simultánea los tres componentes por un lado, y el impacto se va a dar en reducción de mortalidad y en mejora en la calidad de atención. Entonces, desde ese punto de vista, imagínense que en el primer componente, para yo hacer análisis de oferta y demanda, cada establecimiento, volviendo al ejemplo del INSE, el centro de salud que representa al Ministerio de Salud, lo mínimo que tendría que saber es cuántas familias y qué características tienen esas familias desde el punto de vista de los determinantes sociales de la salud viven en el INSE. Porque ya el enfoque tiene que ser visto así. Y en esa situación, obviamente, enfrentar una pandemia con ese conocimiento es diferente a enfrentar una pandemia donde ahora ni siquiera pueden hacer montar el telemonitoreo o la teleconsulta, porque ni siquiera hay claridad en cuántas familias le corresponden a cada distrito. De hecho, con la implementación del MAIS a partir del 2003 y con mayor énfasis al 2011, hay muchos distritos y hay muchos ejemplos donde este ejercicio se ha hecho. Y obviamente ahí la pandemia está mejor contenida porque hay un tejido social, hay familias, hay comunidades, hay gobierno local, hay actores sociales que se han organizado y están haciendo una mejor contención de la pandemia. Eso es lo que podría comentar, y quién sabe mañana, a propósito de hablar de modelos de atención, podríamos ampliar. Otro tema es importante porque detrás de lo que ahora hemos estado viendo de enfermedades prevalentes, un tema vital, por ejemplo, es el tema de sobrepeso y obesidad. Y creo que todos somos conscientes que el sobrepeso y obesidad en verdad empieza en la infancia, en la forma como uno empieza a alimentar. Y ese es un factor de riesgo tremendo pues, frente a la pandemia. Las últimas cifras que sacaron la semana pasada, si no me equivoco, reportaron que casi el 85% de los que han fallecido, el principal factor estaba asociado a la obesidad. Y la obesidad pues no se maneja en la adolescencia, hay que manejarlo desde recién nacido. Es lo que podría comentar por el momento. Bueno, estábamos en los anuncios, salvo que hay alguna otra pregunta, porque yo necesito darle los anuncios a los jóvenes. Primero que mañana los jóvenes van a ser sometidos a un examen que va a versar sobre lo que hemos conversado ayer, hoy y mañana, de 20 preguntas. Es lo primero que quería comentarles. Lo otro es que yo quería felicitar, yo he recibido anoche un par de archivos de Student, de 2 estudiantes,
que habían completado de manera al 100% las 2 primeras unidades de aprendizaje. Entonces eso me alentaba a mí porque a pesar del corto tiempo veo que por lo menos 2 ya hicieron ese trabajo y lo han hecho de la manera más eficiente. Ojalá que esos compañeros, yo les he pedido a ellos mismos que pudieran apoyar al resto, porque de lo que se trata aquí es que todos nos demos la mano unos a otros para que nadie quede atrás. Ese es el eslogan de los Objetivos de Desarrollo del Sostenible al 2030. Nadie debe quedar atrás. Entonces, el que está más avanzado debe tratar de ayudar al resto de sus compañeros. En ese sentido, decirle que las fechas para entrega de los archivos Student son las siguientes. El sábado 15 esperamos la primera entrega, que ojalá se puedan completar las 9 primeras unidades de aprendizaje. El sábado 22 tendríamos que recibir la segunda entrega, con lo cual deberíamos tener ahí 18 unidades de aprendizaje. Y el sábado 29 es la última fecha de entrega, con las últimas 9 unidades, con la cual completamos las 27 unidades de aprendizaje. Durante todo este lapso, de aquí al 29, y salvo esas fechas de entrega, ustedes en cualquier momento pueden estar haciendo alguna consulta si tienen alguna dificultad técnica, para ver de qué manera les apoyamos y para que todos avancen al mismo ritmo. No sé si sobre eso quieren hacer alguna pregunta a los jóvenes, pero por lo menos 2 ya hicieron su trabajo como corresponde al día de ayer y espero que sigan avanzando a lo largo de estos días. Doctor, hay una pregunta en el chat, perdón. Yo lo voy a contestar. Un ratito, por favor, doctor Carlos. Ok. Solamente para decirte que yo también he recibido de una alumna, la señorita Linares, y también ha avanzado hasta la segunda unidad. Yo creo que eso es importante. Si es que ya hay algunos que ustedes están entrando, están avanzando, eso implica que el disco, además, el software API, que es un software amigable, es multimedia, ¿no? Tiene toda una serie de digamos, características que la hacen fácil de trabajar, ¿no? Si es que hubiera, en todo caso, alguna duda, nuevamente hoy día podríamos nuevamente avanzar en ese sentido. Hay Yanela Núñez me pregunta si es que en el caso de aquellos pacientes con enfermedad de COVID-19 con antecedente de asma bronquial que ha presentado agravamiento del cuadro de asma, ¿qué recomendaciones se están siguiendo? Miren, en el caso de un paciente que tenga de fondo ya una enfermedad, digamos, con un cuadro asmático ya diagnosticado, se asume que él está recibiendo tratamiento con, de repente, broncodilatadores, ¿no? Corticoides, todos ellos inhalados, ¿no? Y que tienen un determinado, de repente, control regular por su médico tratante, ¿no? Si sobre esto se agrega un cuadro como la enfermedad del COVID, que tiene un blanco que en este caso está a veces determinado no solamente por el pulmón, sino también por otros órganos, ¿no es cierto? Las recomendaciones son las mismas, ¿no? Si es que hay un compromiso, el paciente tiene que ser internado y tratado con todo el protocolo de COVID, pero sin, obviamente, dejar de su tratamiento de fondo, ¿no? Que va a coadyuvar al tratamiento en general, ¿no? Pero lo que hay que tener en consideración es que estos pacientes, de hecho, ya presentan un factor de riesgo mucho mayor, ¿no? Entonces, los cuidados que tengan que tener estos pacientes van a ser obviamente mayores, ¿no? Teniendo en consideración que hay un componente obstructivo ya crónico, un pulmón que está inflamado, ¿no? Y sobre esto viene un cuadro inflamatorio aún más severo de acuerdo a la severidad que pueda darnos el COVID, porque ustedes saben que a veces esta enfermedad por el SARS-CoV-2 tiene unas características que son diferentes en cada grupo etario, inclusive en cada persona, y también tiene que ver con el tema de algunas consideraciones de tipo ya individual, ¿no? Obesidad, de nutrición, es decir, toda una serie de cosas que hay que valorar para poder indicar el tratamiento, ¿no?
Sí, Miguel, continúa, si es que tienes que hacer alguna ¿no? Yo precisión. ya creo que los anuncios están, que anoten por favor que las fechas de entrega son 15, 22 y 29. Tienen que hacer sus entregas de archivo Student, de 9, 18 y 27 unidades de aprendizaje. No sé si, como digo, tienen alguna otra pregunta, que se vayan preparando para el examen de mañana. Acá hay una pregunta, Miguel. Me Sí, está preguntando en el contexto de la pandemia cómo se está manejando el calendario de vacunaciones en niños, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, obviamente, al haber inmovilización de las personas y al haber también una merma en los equipos de trabajo en todos los niveles, el primer nivel de atención, por ejemplo, no muchos se han, digamos, han sido puestos un poco en reserva por factores de riesgo, edad, etcétera, etcétera. Entonces, algunos servicios no han brindado la oferta que deberían de estar brindando. Sin embargo, ya desde el mes pasado, en varios establecimientos de salud se están vacunando, pero se está, o bien se hacen campañas y espacios amplios en los cuales se mantiene la distancia y todo, se ha estado manejando este tema de las inmunizaciones en niños, o se llaman a los niños y se les cita para evitar justamente este problema de aglomeraciones, ¿no? En el hospital del niño hay un centro de vacunación que está atendiendo regularmente la demanda, en el cual tiene un teléfono que es el 416-2810, en el cual uno llama, saca su cita y lo citan para que pueda ir. Entonces, aquí ya entra el tema de la creatividad, ¿no? De querer servir, ¿no? Y de querer eh, llevar adelante las labores que normalmente estamos llevando, ¿no? Los pacientes se han seguido enfermando, hay necesidad de seguir trabajando con el tema de la anemia, varios de ellos no han recibido su tratamiento durante estos últimos 2 meses, las vacunas se han retrasado, pero todo está volviendo progresivamente a lo normal, ¿no? Y tratando de que podamos recuperar nuevamente y mejoremos este sistema de salud tan deteriorado que ustedes se dan cuenta cómo ha estado ahora a partir de la pandemia, ¿no? Eso es todo conmigo, Miguel. no, sí, de acuerdo. El ministerio progresivamente está regresando a sus actividades, enfrenta serios problemas obviamente de recorte de personal. Tomen nota que el 30% está no trabajando, ya sea por la edad o por alguna comorbilidad que tenga el personal de salud. Entonces hay 30% menos, y a eso uno le suma que ya había una brecha, es decir, había falta de personal de salud, sobre todo en el primer nivel de atención. Y si le sumamos además que se reconoce que un 10% del personal de salud está con descanso por problemas de que se ha infectado, digamos, con el COVID-19, entonces el retorno a la normalidad, es decir, a atender a la población no COVID para los programas regulares, particularmente del niño, de la gestante, de las enfermedades no transmisibles, está teniendo un retorno con todo el cuidado del mundo, porque también el otro problema que enfrentamos como país es que lamentablemente no tenemos equipos de protección personal a ese nivel. Nosotros con el Ministerio de Salud estamos saliendo casi ya 2 meses haciendo capacitaciones en infecciones respiratorias agudas en el marco del friaje, y hacemos una encuesta previa en relación a si tienen equipos de protección personal. El 50% dice que tiene y el otro 50% que no tiene. Entonces la situación es grave, porque ahora toda persona, independientemente de la edad, obviamente, que presente tos, fiebre, diarrea, dolor de garganta o de oído, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Y si bien es cierto el impacto desde el punto de vista de mortalidad en los niños no es muy alto, sí es alto en la medida de que los niños son finalmente los que pueden llevar el virus hacia los adultos mayores. Entonces ahora la mayor recomendación que le podemos dar a las familias es que obviamente los niños
no deben acercarse a los adultos mayores. Lo otro que hemos visto en esto de heladas y friajes es que las infecciones respiratorias agudas a partir del mes de marzo de este año, el reporte que se está haciendo, si se compara con los 2 años anteriores, es abismal. Prácticamente está en 0. Y no me van a decir que no hay infecciones respiratorias agudas, digamos, en la población. Lo que pasa es que la gente por temor no está asistiendo a los servicios de salud. Es igual el reporte para neumonías y para asma, inclusive. Pareciera ser que eso se está manejando en casa y la gente por temor no está asistiendo a los servicios. Y al no ir a los servicios, obviamente eso no aparece en los reportes de epidemiología, porque las IRAS, no se olviden ustedes, tienen vigilancia epidemiológica semana a semana en este país desde hace muchos años. Y lo que estamos viendo es eso. ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacer, por favor? Que nos quedan unos 12 minutos, por lo menos a la hora convenida que tenemos, hasta las 4:30. ¿Algún problema de repente con la apertura del software, Lo que registro, quieran consultar, el lo que radar? podemos, sí, lo que quieran Porque consultar, ahora lo que podemos, podemos resolver desde el punto de vista técnico, lo hacemos nosotros desde el punto de vista del... Jóvenes, ¿ya están listos entonces para el examen de mañana? Sí, acá hay una pregunta, perdón, de Andrés Cabrera. Dice, Sí. ¿cómo es la lactancia materna en recién nacidos con madres positivas a COVID? ¿Se continúa la lactancia? Sí, perfecto. Sí, La indicación es que hay que yo le había continuar la lactancia. respondido ahí en el chat, pero parece que sí, no hay ninguna restricción. Lo que se hace énfasis sí en las medidas preventivas con mascarilla, protector facial, lavado de manos y mantener la distancia si es que no es el momento de dar de lactar, pero sí le pueden dar de lactar, no hay ningún problema. Sí. No, o sea, no hay, se le puede dar de lactar, no se tiene ninguna restricción. Creo que para suerte de los niños y sus mamás, por lo menos hasta ahora no hay No hay evidencia evidencia, sí. que el virus se transmita a través de la leche materna. Y entonces, teniendo la garantía de que es mejor el alimento que le podemos ofrecer a los niños, yo creo que hay que estimularla, obviamente, como bien dice Carlos, tomando todas las precauciones de higiene y de protección respiratoria, sobre todo con la madre, para evitar que el niño se pueda contagiar, ¿no? Pero no está contraindicada, al contrario. Está totalmente promovida y hay que seguir adelante con eso. Bien. Hay una consulta que dicen si hay algún riesgo. En realidad no corren ningún riesgo, ¿no? Yo pienso que inclusive hay muchos casos que ya se han reportado de recién nacidos con pruebas rápidas positivas. Entonces lo que se está tratando de dilucidar es si realmente esos anticuerpos han sido, digamos, han ido a través de la placenta y por eso que salen las primeras horas positivo, pero no necesariamente es porque estén haciendo enfermedad los recién nacidos. Hasta ahora ni la lactancia materna ni la transmisión vertical están siendo corroboradas, no hay evidencia para eso. Sí, Por supuesto, como alguien comenta, hay mayor riesgo en dejar de lactar porque uno de los problemas que está afectando a nuestro país es la desnutrición, es la anemia, es el bajo peso al nacer, el retardo de crecimiento intrauterino. Y obviamente si a eso le quitamos la lactancia materna en los primeros días, semanas, pues con eso estamos condenando a un pésimo crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Parece que lo del software está cerrado, ya no hay ninguna pregunta sobre el software, habría que, si es que no habría que hacer una pequeña demostración de cómo se abre, pero normal, si es que están todos trabajando, perfecto, y además ya hay 3 alumnos por lo menos que nos han mandado los reportes, y creo que como dices, ellos deben de
ayudar a sus compañeros a que puedan Adelante, creo que Daniel Carpio ha pedido la palabra. Adelante, Daniel. Yo creo que debe estar su micro. Los archivos Student list, ya que haces la consulta, en realidad el envío de estos días es para ver si ustedes por lo menos saben manejar el archivo. Pero los controles regulares de avance de unidades van a ser el 15, el 22 y el 29. Al 15 de agosto, que es el sábado, ustedes tienen que avanzar las primeras 9 unidades. Al 22, 18 unidades y al 29, las 27 unidades, con lo cual se van a certificar con el software. Si tienen obviamente alguna dificultad y quieren que les apoyemos antes, pueden enviarlo antes para ver cómo están avanzando. Tomen, ya les he dicho, precauciones, sobre todo cuando van a dar examen, porque ya ahí no hay retorno atrás. Tienen que estar seguros de lo que contestan para evitar desaprobar. ¿Cuáles son los problemas que han tenido? Dice, hay problemas al descargar la aplicación. No sé qué problemas hayan podido tener porque como ustedes han visto ya han corroborado que el software que está ofreciendo la Facultad de Medicina está funcionando, solo que parece ser que hay que descargarlo en horas donde haya poca demanda de uso de Internet. Alguien sugería que en las madrugadas es la hora donde mejor corre y puede bajar mucho más rápido la carpeta que ustedes necesitan bajar de la EPICAT para poder trabajar. Y completa, sobre todo. Así es, porque si baja incompleta obviamente no va a correr adecuadamente en el sistema, ¿no? A ver, dice ahí hay una consulta de que alguien ha concluido la primera unidad y le ha aparecido en proceso o en rojo. Si ha aparecido en rojo es porque contestó mal la primera unidad. Tiene que revisar bien la teoría, tiene que ver bien el video y el flash que ahí tiene y tiene que practicar bien los ejercicios para darse cuenta de dónde está su error. El software, como ustedes saben, es un software inteligente, no se equivoca. Uno a veces se confía y piensa en que lo que conteste está bien, pero tome en cuenta, póngase a pensar qué realmente le están preguntando, sobre todo en la unidad 1, donde la idea es que ustedes tengan una comunicación asertiva con la madre. No le está preguntando cómo debe ser la atención, sino cómo debe ser la comunicación asertiva con la madre. Y eso es lo que usted tiene que poner énfasis. Entonces ya tiene asesores nuevos, porque sus compañeros que han terminado los dos han aprobado esa primera unidad. Lo que pasa es que cuando uno termina una unidad dice felicitaciones, ha concluido la primera unidad, pero eso no significa que haya logrado tener... No, hay que dar examen. Claro, no, o sea que ese es un riesgo. A ver, ¿qué más dicen los chats? Sí, en el video 3 el ejercicio 2 no está. Hay ejercicio 1, 3 y 4. Sí, es cierto. Eso no hay ningún problema. Ha habido un problema ahí de edición. Eso sí lo hemos visto. Sobre todo ese justamente cuando se hace ese ejercicio en el cual se ven a 3 niños relacionados con letárgico o comatoso. Sí. Ok. Bueno, les animo a los que van avanzando, si quieren nos pueden enviar, como digo,
hoy o mañana, pero en todo caso vayan avanzando porque ya el sábado está a la vuelta de la esquina y al sábado deberían ya presentar su avance de las primeras 9 unidades. Siempre Mañana no el examen no crean que es muy complejo, el examen es muy simple, no, son 20 preguntas. Repasen bien, por favor, lo de intervenciones costo efectivas, que ese es el sustento técnico de lo que se hace en los protocolos de atención de IEPI, que se sustentan en las publicaciones que hizo Lancet en el año 2003 y en el 2005, y que en la región de las Américas se hizo una revisión, si no me equivoco, en Guatemala por allá por el 2008-2009, y se hizo una publicación en una segunda edición de las intervenciones costo efectivas antes del embarazo, durante el parto, posparto, y entonces las intervenciones son muchas realmente, entonces tienen que estudiar eso. Hoy día Carlos les ha puesto algunos ejemplos, les puse el ejemplo del ácido fólico, de la anemia, etcétera, pero en realidad, si la memoria no me falla, son cerca de 70 intervenciones agrupadas en esos momentos que les he hablado, antes del embarazo, durante el parto, posparto. Obviamente en el posparto hay intervenciones dirigidas a la madre y hay otras dirigidas al recién nacido. Entonces, este documento ustedes lo pueden revisar en Google, pongan intervenciones costo efectivas a IEPI segunda edición, y solamente leyendo el índice, o sea, 2 páginas, ahí van a encontrar todas las intervenciones costo efectivas en esos diferentes momentos del proceso de la gestación, el parto y el posparto. Así es que a estudiar, porque mañana conmigo vamos a tratar de discutir un poco las cifras, algunos conceptos sobre modelo de cuidado versus modelo de atención integral o viceversa, y ver de qué manera realmente ahora en el contexto de pandemia, qué podemos hacer para implementarlo, la estrategia IEPI en los servicios de salud, donde ustedes van a estar en contacto. Si sigue así la situación, yo calculo que esto no sería nada raro que ustedes como internos vayan a tener que en lugar de ir al hospital, ir a los centros de atención primaria a ser internados. Entonces necesitan estar bien preparados en relación a la estrategia IEPI, que les va a resolver entre el 80 al 90% de todos los motivos de consulta que vienen a los establecimientos de salud. Si no tienen más preguntas, no hay más comentarios, es las 4:31. Cerraríamos la sesión y nosotros estamos abiertos, obviamente, a cualquier consulta que quieran hacer por el correo, por el WhatsApp. Estamos atentos para poder contestar sus inquietudes, jóvenes, y los animamos a seguir hurgando en el software IEPI CAT. Gracias, César. Muy bien, gracias, doctor. Colegas, Carlos, no sé si Gloria está comunicada, muchas gracias por... No ha podido ingresar. Ok, de todas maneras le transmiten nuestro agradecimiento porque por las facilidades que hemos tenido para poder tener esta segunda sesión sincrónica. Sí. Y los esperamos mañana a las 3 en punto para la última sesión sincrónica de esta parte. Vamos a coordinar, porque quedamos con Gloria de que si hay necesidad, el 15, el 22 y quién sabe el 29, podemos organizar algo sincrónico para ver cómo están las cosas. Eso todavía los vamos a confirmar más adelante. Gracias. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Urbano. Gracias, doctor Dávila. Gracias también. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Gracias, jóvenes. Gracias, Hasta luego. Gracias, jóvenes.